¿Cuál fue tu trayectoria, ¿no?, en la Universidad de Cantabria? Bueno, pues yo llegué a la Universidad de Cantabria en el año 81, 1981, y mi primer destino fue el Instituto de Ciencias el ICE, de Ciencias de la Educación, que tampoco existe. Luego, a partir de una estancia en el ICE, se creó, y aquí viene la primera implicación, en el año 85 se creó en la sección de Gestión Económica y Patrimonio un negociado que se tituló Análisis de Costes y Convenios, que fue realmente el embrión de lo que luego hemos vivido a partir de ahí hacia donde estamos ahora. Hay que contextualizarlo un poquito. En el año 83, en el año 83 se promulgó la Ley de Reforma Universitaria, que fue la ley que promocionó todo lo que luego vivimos en la universidad. Estaba de ministro Maravall y de presidente del gobierno Felipe González en aquel tiempo. La universidad se regía por una ley franquista de los años 40 y, bueno, pues lógicamente había una necesidad de estructurar la universidad, de dar importancia a lo que tenía y democratizarlo y de ajustarlo a la realidad social y política en la que teníamos. Entonces, a raíz de la promulgación de la LRU en el 2003, se empezó a mover en las universidades algo que oliera a investigación dentro del PAS, en la gestión. Y aquí se creó lo que te comentaba del negociado de análisis de costes y convenios. O sea, que has hecho 2003 ahora, 1983, ¿no? Eso, 1983, vale. 1983, efectivamente. El negociado de análisis de costes y convenios se creó en el 85, 1985. Entonces, respecto a lo que había de investigación, yo tenía un cuadernito cuadriculado con una especie de entradas y salidas donde se apuntaban los convenios de investigación que había en aquel momento. Yo conocía de nombre a todos los investigadores y de memoria los títulos de la investigación, no porque tuviera buena memoria, sino porque estaban en 4 o 5 hojas. Y bueno, a partir de ahí, el Ministerio fue dotando de diferentes programas y planes. Los investigadores, luego en esta universidad, además hemos tenido investigadores desde el principio que han sido activos en todos los programas y dando un salto en el tiempo para no detenernos tanto en ese tiempo, digamos, del inicio, se fueron creando por parte del Ministerio diferentes programas nacionales, sectoriales, convenios de investigación con empresas privadas, planes de los que necesitábamos muchos de recursos humanos. En aquel tiempo los becarios que trabajaban en proyectos o en recursos humanos eran unas personas, becarios con unos sueldos ínfimos y con un seguro de accidentes que contrataba la universidad con una empresa privada. Es decir, no tenían ni siquiera cobertura de riesgos comunes, solo si les pasaba algo, que se caía en la facultad, se rompían una pierna o que un matraz explotara, pues entonces sí, pero no tenían ni siquiera coberturas de riesgos normales. Lógicamente, paralelo al crecimiento de los programas, de los planes, de los convenios, de los programas también de recursos humanos, las universidades se dieron cuenta que había que dotar unas unidades de gestión para que soportaran aquello. Ya no se podía llevar tan fácil en un cuaderno y casi con la cuenta a la vieja, ¿no? Y entonces yo entonces era jefe de negociado del principio, se pasó a una unidad, se pasó a una sección, o sea, se fue creciendo, y fuimos creciendo en paralelo todas las universidades. Hay una parte muy importante, para mí muy importante, que cuando los gestores de investigación nos fuimos conociendo, que antes no nos conocíamos absolutamente nada, hubo un embrión
que promocionó con una ilusión tremenda el que era jefe de sección. Entonces no había ningún servicio de investigación. El que era jefe de sección entonces de investigación de la Universidad de León, que era una persona muy activa, contactó con algunos gestores cercanos, pues Oviedo, Zaragoza, no sé qué, y nos empezamos a reunir porque empezamos a pensar que había que profesionalizar esa gestión, que era un poco de andar por casa, para entendernos. No existían los móviles todavía, la comunicación era un poco más lenta, pero fue fundamental porque el embrión aquel es la red UGI que existe ahora, que además, con mucho trabajo y mucho esfuerzo, nos reconoció la CRUE como red, porque había siempre reticencias en reconocer redes de trabajo, bueno, que yo creo que lo único que hacían era enriquecer. Bueno, esto es un paréntesis en la gestión porque a mí, dentro de nuestro trabajo, a través del tiempo, me pareció fundamental. Luego, la Universidad de Cantabria, que también estaba muy atenta a la investigación, sobre todo por la actividad de sus investigadores, nos fue dotando también de sistemas informáticos que soportaran esa gestión, porque ya era imposible las montañas de facturas que había por encima de las mesas. O sea, yo ahora a veces me acuerdo de cosas que me parecen muy recientes en el tiempo, pero sin embargo no lo son. Entonces hicimos un primer programa pequeñito que nos ayudó mucho. Con el tiempo pasamos a un programa que nos hizo una empresa externa, donde hicimos aquí todo el análisis previo, nos empezamos a familiarizar con aquello. Ya no éramos 3 personas, éramos 5, luego éramos 7, luego llegamos a ser servicio, pero llegamos a ser servicio en el 2007. O sea, quiero decir que toda esta parte que a veces parece tan corta, en el tiempo pues fue, bueno, la LRU estuvo vigente hasta el 2002, casi 30 años, cuando empezó la LOU. Y bueno, yo creo que la labor, yo tuve la grandísima suerte de crecer profesionalmente paralela a lo que crecía la investigación. Siempre tenemos alguna anécdota por ahí de algunos destacadísimos investigadores, que yo les he conocido de becarios de FPI. Entonces, gente, además es que se daba la circunstancia que había muchos investigadores de mi edad, o sea, generacionalmente estábamos cerca. Luego nos dimos cuenta que cuando la gestión se iba complicando, los requerimientos ya no era tan fácil, ya había que justificar, lógicamente. Había que implicarse un poco con los investigadores también, porque no podíamos ser una barrera, no podíamos ser una puerta de choque, porque cambió la gestión muchísimo en poco tiempo, cambió mucho en poco tiempo. Nosotros en la gestión tuvimos que ser para muchísimas cosas autodidactas. De ahí viene la importancia que yo doy a la red UGI, porque bueno, nos reuníamos una vez al año, aparte de pasarlo bien. Y intentar un poco hacer pedagogía con el investigador también, porque una de sus quejas era que la gestión le llevaba mucho tiempo. Bueno, la universidad también, a partir de la LRU, no solamente... Bueno, claro, yo me centro en la investigación porque es donde he estado yo, donde he crecido, donde he vivido. Tu perspectiva, claro, es de una universidad que era solo docencia, ¿no? Prácticamente. Había investigadores o profesores, vamos a decir, sí, que lo tendrían ya bastante asumido, pero otros, ¿no? Claro, pero es que, claro, yo recuerdo que en aquel tiempo, en el principio, los profesores y los investigadores que lo tenían bastante asumido y que habían participado como habían podido en los escasos programas que había, eran los catedráticos, digamos, pata negra, los que habían investigado toda la vida, o sea, gente de un renombre que ya lo tenían aquí y que luego fueron formando sus equipos
y fueron, bueno, pues participando no solo ellos, sino la escuela que dejaron, algunos lógicamente luego se jubilaron, igual que me jubilaron. Y bueno, y luego, por ejemplo, a mí me parece muy importante también, aparte de todo lo que hemos hablado, la entrada de la universidad, de los investigadores de la universidad, con mucho entusiasmo y con bastante éxito en los programas de la Unión Europea, que eso también fue un revulsivo. Entrar también en los primeros programas, que no era obligatorio a todas las universidades entrar, pero nosotros intentábamos entrar a todo lo que se podía. Los programas que financiaron los fondos FEDER, que en aquel momento fueron muy importantes porque permitían comprar infraestructura. Los programas también de compras de infraestructura, aunque luego, lógicamente, cuando compras una infraestructura grande, cara, específica, tienes que formar a gente para que lo maneje, y luego el problema venía en los recursos humanos que podían manejar esas máquinas y en el mantenimiento de las máquinas. O sea, era un mundo. Cada día aprendías algo, cada curso, cada convocatoria, tenías que aprender algo. Era imposible que te quedaras muy dinámico. Yo pienso que para mí, dentro del trabajo del PAS, de la universidad, pues para mí era, quizá por eso estuve tanto tiempo, disfrutándolo hasta el último día que trabajé, un continuo aprendizaje. Y entonces un continuo aprendizaje que te hacía estar al día en todo lo que podías. Muy duro, a veces muy duro, cuando el Ministerio empezó de una forma poco explicada y poco justificada no sé, es que buscaría una palabra que no fuera demasiado fuerte, pero bueno, sí, a exigir, vamos, todos los requerimientos para lo que no estábamos preparados, incluso con devolución de dineros, incluso yendo a contenciosos, y entonces todo esto crea, tanto en el investigador como en el personal de apoyo, como en las propias unidades de gestión, una especie de trabajar para nada productivo. Y entonces ahí hubo una época dura. Yo a veces pienso que con el tiempo también tiendes no sé, a dulcificar las cosas y que los recuerdos sean muy buenos y que todo sea positivo, pero que a veces lo hemos pasado mal. O sea, lo ha pasado mal el investigador y lo ha pasado mal la gestión. Y entonces, bueno, pues una de las cosas que yo creo que ha sido muy importante, ya ciñéndonos un poco en la gestión, es la profesionalización de la gestión de la investigación. Lógicamente derivada del devenir de los programas y de las cosas, pero pasamos de ser alguien que estaba ahí moviendo facturas a ser profesionales imprescindibles para muchas cosas, lo cual también yo creo que es digno de tener en cuenta por la motivación de la persona, porque a veces piensas que quizá el trabajo de la administración puede volverse anodino, puede volverse un poco aburrido. Yo no me he aburrido nunca. Y verdaderamente los equipos con los que he trabajado, mis compañeras, hablo en femenino porque chicos hemos tenido poquísimos, han puesto entusiasmo, han puesto ganas, se han implicado y bueno, yo creo que les sigue gustando, siguen implicándose, siguen trabajando y siguen dinamizando, yo creo. Y yo creo que es que además se necesita.
se necesita. Esa labor de dinamización, o sea, yo he oído a profesores y catedráticos con mucho renombre, como tú dices, reconocer esa labor que habéis hecho, ¿no? Sí. En la gestión de eso que a ellos les roba muchísimo tiempo y que vosotros encima... Pero también es verdad que más allá de que vosotros seáis meros gestores, que os llegan, oye, he presentado este proyecto, gestionáis el papeleo, habéis dinamizado esa investigación, ¿no? Habéis animado a que la gente también, que no le vea aquello como un mundo, presentarse a una convocatoria, esa labor sí que es verdad que estaría muy bien, ¿no? Yo he intentado siempre, si no tenía la solución, aparentar que la tenía o buscarla, o sea, nunca decir un no. Nunca ponernos en contra del investigador, aunque, bueno, pues a veces cuando había aquellos follones y tal, yo guardo un recuerdo, tengo algunos amigos entre los investigadores, quiero decir que eso tampoco es fácil a lo largo de la vida profesional, cuando a veces parece que el gestor está frenando, está poniendo palos en las ruedas, está no sé qué, y sin embargo, bueno, pues yo creo, bueno, una de las cosas que yo creo que ha sido fundamental, que lo he comentado antes, es crecer paralelo. Cada uno en nuestra vertiente profesional, pero crecer paralelo con la universidad, por supuesto. ¿Y ese crecimiento paralelo crees que también se ha dado con la comunidad autónoma, con el tejido empresarial? Que en estos 50 años hemos tratado también desde la universidad de fortalecer, ¿no?, las capacidades o potencialidades de esta región, o se podría haber... Bueno, se ha intentado, no era mi ámbito de trabajo, era el trabajo de otra oficina, se ha intentado, pero yo creo que Cantabria no se distingue especialmente por su tejido empresarial y por su tejido innovador, científico, la I+D+I, la otra I. No sabría contestarte a esa pregunta. Yo creo que se ha intentado, y donde se ha podido llegar se ha llegado, pero no sé. Ya, igual todavía no lo suficiente, ¿no? Que decir, que no igual lo la universidad suficiente. ha innovado o ha tratado de ser más innovador, ¿no? Eso que lo que es. No es sé la si comunidad. será precisamente por el tejido industrial o el tejido empresarial que tenemos en Cantabria, que, bueno, nos distinguimos por ser una comunidad de servicios. Y bueno, y a mí de todas formas sí que me parece fundamental la transmisión de conocimiento de la universidad a la empresa, pero bueno, yo creo que todavía estamos, y yo creo que es una labor que nunca se acaba. ¿Y cuál dirías entonces que han sido las claves de que esta universidad se distinga, ¿no? Y en áreas... Sí, los resultados han sido muy buenos siempre, participación y el resultado de éxito también. Eso es. ¿Cuáles dirías tú, con la perspectiva que tienes tan importante, ¿no?, porque has visto crecer la investigación en esta universidad hasta donde estamos hoy, cuáles dirías que han sido esas claves, ¿no?, para la internacionalización de esa investigación, el perfil joven de la institución? ¿Cuál podrías decir o cuál dirías? Bueno, yo creo que una de las claves han sido las ganas, las inquietudes de los investigadores, aparte de que fueran profesionales de altísima calidad, pero bueno, de eso tiene que haber de todo, lo mismo, bueno, da igual en los investigadores y yo creo que desde el principio somos una universidad pequeñita y sin embargo a veces las ratios de éxito se comparan con una universidad más grande. Yo creo que desde el principio se ha vivido la investigación en la Universidad de Cantabria por parte de los investigadores y por parte de los investigadores en formación también. Independientemente ya de las situaciones laborales que tuviéramos, bueno, también sería otra conversación aparte, el proceso de llegar de aquel becario solo con el seguro a lo que se pudo llegar después. Pero bueno, retomando, el entusiasmo de los investigadores, las ganas de implicarse, el tener, el poder conseguir fondos para luego poder seguir investigando. Vamos a echarnos un piropo y la facilidad que ha intentado dar la gestión de la investigación siempre para todos los programas y sobre todo es que es muy importante el entusiasmo y las ganas de implicarse y las ganas de trabajar.
No sé, es que no sé qué más sería. De todos, ¿no? Sí, Sí, que recordaba eso, la conversación que te decía con un catedrático de esta universidad que decía que reconocía la labor que lleváis porque él conoce de compañeros de otras universidades que no tienen esa suerte, porque claro, o son entidades mucho más grandes, sí, o no hay esa sí, labor gestor, sí, investigador sí, tan sí, personal, ¿no? Es que aquí es una suerte lo del tamaño de la universidad, yo creo, la cercanía de todo tipo, cercanía física y un poco también la química. Y luego, por ejemplo, como la investigación luego también se gestionaba a través de los departamentos, el tener cercanía y conocer a todos nuestros compañeros gestores, de los administradores de los departamentos, que también poder levantar el teléfono y llamar siempre a la persona por su nombre y ponerle cara, cosa que a veces en las universidades grandes no pasa. Yo creo que en eso es mucho más enriquecedor una universidad del tamaño de la nuestra. Y bueno, pues no sé. Es que me ha gustado la metáfora esa de que, entonces podríamos decir que desde que empezaste tú ¿cómo era la sección de convenios? Se llamaba... Cuando empezaste a gestionar, sí, digamos. Se llamaba negociado de análisis de costes, que no sé qué costes analizamos, no me acuerdo, y convenios. Y convenios era por eso, porque había algún investigador... ¿Qué tal? Entonces la metáfora podríamos decir que empezaste recogiendo esos convenios que había en un cuadernito y acabaste con una base de datos, ¿no? Sí. Es como si fuera empezar con un cuaderno, con un blog de notas y pasar poco a poco hacia unos programas, pues pasar como de la nada a la nube, yo qué sé, una cosa un poco junto con todos nuestros compañeros del área de informática, y luego, claro, los gestores exteriores, desde el ministerio hasta todo lo demás, también te exigían esa parte de innovación informática porque empezó todo a hacerse a través de la administración también, o sea que bien. Vale, María Elena, ya por terminar, os estamos pidiendo a todos un deseo para la Universidad de Cantabria en los próximos 50 años. Tú que has visto tan de cerca esta evolución, que por todas partes decimos que es una universidad pequeñita, pero con mucha investigación y de calidad y tal, ¿qué deseo le darías o le pedirías o le desearías, vamos, a la Universidad de Cantabria para los próximos? Bueno, pues yo le desearía a la Universidad de Cantabria, aparte de un éxito en todo lo que haga, seguir implicados en todos los programas de investigación que se pudieran convocar aquí, en Europa, en el mundo y en todos los sitios, que las personas se impliquen, que la formación de los investigadores sea seria y a la vez dulce, y que los gastos de investigación sean siempre gastos que se piense la sociedad también que más que gastos son inversiones. Eso fundamentalmente. Pues yo creo que muy bien.